Mi hermanito Santiago, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a nuestro podcast. Lo primero que queríamos era agradecer a dos personas importantes que hicieron posible esta unión. Agradecerle primero a Jorge Portuondo por el enlace que hizo con nosotros más allá de juramento y los hermanitos de Uruguay. Y segundo al hermano Javier, que dentro de su entrevista habló de ti y la verdad me dejó con deseo de conocer tu historia. Cuando habló de la forma que él habló, brother, yo tenía que conocerte por obligación. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y nada, bienvenido al canal Más Allá de Juramento. Bueno, gracias a ti por haberme cursado la invitación y gracias a Javier también, por supuesto, y a Jorge por tu hondo hijo. Y agradecerte porque el trabajo que estás haciendo es importante. Es importante porque da a conocer los matices que tiene nuestra orden a través de sus integrantes. Muchísimas gracias, mi hermano. Oye, para iniciar las preguntas, y la primera siempre es la misma. Queremos saber un poco de Santiago Nogueras, queremos saber dónde naciste, un poquito, una reseña de tus padres, de tu vida, de tus primeros pasos. Bueno, Santiago Nogueras Pérez nació el 8 de junio de 1960 en La Habana, Cuba, en el hospital Covadonga, en el Cerro. Viví 6 meses en San Miguel del Padrón y después mi familia se mudó al barrio de Luyanó y ahí pasé toda mi niñez y toda mi adultez, eh, toda mi vida la he pasado en ese barrio de Luyanó. El recuerdo que tengo de mi niñez es una niñez feliz. Mis padres eran excelentes padres. Tuve la oportunidad de vivir también con mi abuela materna, que las abuelas siempre crean una sombra benéfica en sus nietos. Sí, qué lindo. Y la verdad que ese es el recuerdo que tengo de mi niñez, una niñez tranquila, limpia, viviendo libremente en el barrio, corriendo, caminando, haciendo todos los juegos que se hacían en la época, esperando papalotes, jugando trompo, La bolas. típica niñez de Cuba, la típica niñez de aquella época en Cuba. La típica niñez de Cuba, pero sí recuerdo mucho amor. Mis padres fueron gente muy amorosa, gente humilde, pero creo que todo el carácter y la forma que tengo de ser en la actualidad se la debo a mis padres. A esos Mi padre primeros era un pasos. hombre, mi padre era un hombre sencillo, trabajador y que educaba con el ejemplo, no enseñaba, no te decía tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Siempre lo hacía con el ejemplo. Yo recuerdo, por ejemplo, llegaba del trabajo, él era chofer de ómnibus y, y nosotros, los hijos, éramos 4, nos matábamos para quitarle las botas a mi padre. Mentira, brother. Sí, sin embargo, él nunca dejaba que nosotros lo tocáramos hasta que él no iba al baño, se lavaba la mano, se lavaba la cara, se aseaba y entonces después venía y se sentaba en el sillón y entonces nosotros le quitábamos los zapatos y esos son los recuerdos que tengo de mi padre. Mi madre es una mujer muy luchadora, una mujer que no la detuvo absolutamente nada, ni siquiera su enfermedad. Ya en sus últimos años ella era diabética y le cortaron una pierna y aún así nunca se rindió. Ah, Estuvo luchando hasta el final de sus días. Y ese es el recuerdo que tengo de mis padres y de mi niñez. qué lindo, mi hermano. Gracias, gracias por compartirlo con nosotros. Mi hermano, y ahora cuéntanos cómo fueron esos primeros pasos, quién te convidó, cómo conociste sobre las fraternidades. Bueno, como bien te dije, yo nací en Luyanó, a una cuadra de la logia. Entonces, mis correrías infantiles jugaba en el portal de la logia y en lo que era la planta baja de la logia había un comedor infantil, que después supe que ese local pertenecía a la logia y de alguna manera se lo intervinieron, aunque no fue una intervención oficial. Y ahí en ese comedor infantil, cuando yo iba a la escuela, iba muchas veces ahí a comer a ese comedor, a Oh, almorzar ahí.
Y entonces también era zona de juego. Y yo siempre veía a las personas que iban ahí 7 de la noche, 6 de la tarde, que yo todavía estaba en la calle, y veía a las personas bien vestidas, subir la escalera, y eso siempre me llamó la atención. Entonces un día un amigo mío de la infancia, eh, Lázaro Jesús Méndez Martín, se llama, vive en los Estados Unidos actualmente, eh, me habla de la logia, ya yo tenía 27 años. Me dice, ¿sabes dónde me inicié? Dígole, ¿dónde? Dice, en la logia. Dígole, ¿en qué logia? Allá abajo. Me dijo, sí. Coño, tú me tienes que llevar ahí. Me dijo, ¿de verdad tú quieres ir? Dígole, sí, sí, yo quiero ir ahí. Déjame decirte que yo no tuve ningún tipo de, de religión. En mi casa no íbamos a iglesia, no íbamos nada. Yo no tenía ningún tipo de educación religiosa. Y entonces le dije, no, me tienes que llevar ahí. Me dijo, ¿de verdad que sí que tú quieres? Y digo, sí, 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 de verdad. Dice, voy a hablar con Trigidio. Trigidio era un señor que vivía en el barrio nuestro, que después supe fue gran maestro de los Ofelos, fue, eh, no sé cómo le llaman, el cargo del campamento de los Ofelos. También dirigió Campamento. del campamento, Patriarca jefe. el patriarca jefe del campamento de los Ofelos, y él era caballero de la luz. Y bueno, me dijo, bueno, me tienes que dar una foto, llena la planilla, esto, le di todo, y un buen día me citaron, un 10 de junio de 1987. Yo tenía recién cumplido 27 años porque, como te dije, yo nací el día 8 de junio. Y, y llegué a la logia. Él llegó, la logia mía siempre fue una logia muy rigurosa con el tema ritualístico y con el tema de las iniciaciones y todo eso. Llegó, me sentaron ahí en un sillón, me pusieron una venda y ahí esperé hasta que llegó el momento de la iniciación. Cuando entré, bueno, me hicieron toda la ceremonia. Yo siempre le digo a los hermanos que yo me inicié en la Orden Caballero de la Luz pensando que era masonería. Yo te comentaba que me Porque, pasó lo mismo con los porque felos. tú sabes que de las órdenes fraternales la que más se conoce es la masonería. Claro que sí, claro. Entonces, cuando tú hablas de logia, todo el mundo te dice, tú eres masón. Y entonces yo llegué pensando que era masonería. Además, mi logia, Fraternidad Martiana 199, era una logia eh, que trabajaba en el templo masónico, en un templo masónico. Y por ende, cuando yo vi la luz, todo lo que yo vi fue masonería. Sí. La escuadra y el compa, lo primero que uno ve. Todo lo que yo vi en esa iniciación fue masonería. Por eso cuando yo me inicié después, eh, 12 años después en la masonería, no me causó ese asombro, porque para mí era Como si ya estuvieras como, dentro. como seguir el camino. Para mí era Sí. como seguir el camino. Y entonces esa fue mi iniciación en Fraternidad Martiana 199. Siempre le digo a los hermanos que yo no sé si en estos 38 años todavía estoy tratando de averiguar qué fue lo que pasó y qué fue lo que sentí. Porque fue una, Esa, transmo- una transformación total. Yo me enamoré de la Orden Caballero de la Luz desde ese primer día. esa era Desde ese, la pregunta que quería hacerte. Después de describirme, te iba a decir, ¿recuerdas el primer día? Evidentemente me lo acabas de responder. Pero te iba a sí, preguntar sí. eso. ¿Recuerdas la emoción que sentiste? O sea, ¿cómo te sentiste cuando estuviste adentro, cuando te levantaron el velo, por decirlo así? Bueno, realmente lo que yo me sentí fue muy acompañado. Fue muy acompañado, a pesar de que mi padrino no estaba en la sesión. Oh, Pero yo me sentí muy acompañado cuando vi todos aquellos señores. En mi logia había pocos jóvenes, eran todos señores. Y después supe que todos aquellos señores eran
figuras legendarias, porque en mi logia Fraternidad Martiana 199 había una confluencia de todas las instituciones fraternales y los hermanos que pertenecían ahí, todos ocuparon altos cargos en el ofelismo, en los Caballeros de la Luz y en la masonería. Por ejemplo, te pudiera hablar del ofelismo, ya te dije, de Trigidio Sánchez Sí, y, y Andrés Olivera Bocanera. Bocanera, Era un, brother. Un nombre que era un resuena también abogado, en Independiente Orden de Ofelo, brother. exactamente, era un abogado y fue gran maestro de los ofelos. Sí, sí, fue gran maestro, el pasado gran maestro de nosotros. Pero Olivera Bocanera fue uno de los pocos abogados que defendió a toda aquella gente que eran sancionados en la cabaña y él le decían Oh, el abogado de los condenados a muerte. mira, no sabía, mi hermano. Interesante. Andrés Olivera Bocanera era un genio. Para mí era un genio. Yo lo admiraba grandemente. Las conferencias que ese hombre daba en logia eran espectaculares, sencillamente espectaculares. O sea, una Eh, intervención de él era una conferencia, como una dices. conferencia de lo que él quisiera hablar. Si te hablaba de Ah, historia, te quedabas enternecido. Si te hablaba de todo lo que él pasó en esa abogacía, era también todo, cualquier cosa que él hablara. De hecho, nosotros siempre pedíamos que él hablara antes que se acabara la sesión, porque era magistral. De la masonería, por ejemplo, teníamos en nuestra logia al gran maestro Heriberto Sabor y Verdesia, que dirigió la masonería cubana. sí. Eh, que también hablar con él y las anécdotas que hacía eran espectaculares. Recuerdo una con mucho cariño que dice que en una invitación que le hicieron a Francia, estaban todos los grandes maestros y entonces había un protocolo de que había que llevar un regalo al gran maestro de Francia y él no tenía ni donde caerse muerto, a él lo habían llevado, a él lo habían llevado allí con todos los gastos pagos y, y cuando le tocó a él entregarle regalos al gran maestro, lo que le regaló fue una bandera cubana. Wow. Y dice que el auditorio se cayó, se cayó el auditorio cuando él sacó la bandera cubana que hay ahí. Y así también habían grandes hombres de los Caballeros de la Luz. Mi logia tenía, en aquel momento tenía dos hermanos que habían sido grandes luminares y habían sido supremos luminares. Wow. ¿Cuántos miembros más o menos, mi hermano? Nosotros teníamos ciento y tantos miembros en la logia En cuando yo la entré. logia. Alrededor de 104, 105 miembros habían en la logia. No, era Ya. una logia fuerte, una logia que se respetaba en la jurisdicción. Ahí estaba Paulino Pérez Bouza, gran luminario y supremo luminar pasado, un hombre que era una belleza de educación, de cómo Wow. se dirigía a los hermanos, cómo trataba a los hermanos. Una cosa realmente espectacular. Y estaba también Raimundo Pérez Revuelta, al que yo considero mi maestro, que también ese ocupó todos los puestos de la orden. Fue gran jefe de despacho, fue gran colector, fue gran tesorero, fue gran luminario, fue en la Suprema Logia igual, todos los cargos. Fue presidente de comisiones, era un real maestro. Era de esos hermanos No, que puedes contar con él para cualquier puesto, para lo que sea, que estaba siempre dispuesto. entonces, entonces yo tenía la suerte de que yo vivía cerca de su casa, como a 2 cuadras. Y entonces todas las noches que salíamos de la logia íbamos juntos. Yo lo dejaba en su casa primero y después seguía yo para la mía. Y ahí ya tú sabes, él era un educador constante y ante cada duda, ante cada cosa siempre tenía una explicación. Y Qué bonito, mi hermano. Ma- explicación profunda, una explicación que te decía el amor que sentía por la Orden Caballero de la Luz. Y yo creo que eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí a distinguir en los hermanos. Los hermanos que realmente amaban de todo corazón
a la orden caballero de la luz. Y Revuelta para mí fue mi maestro. Imagínate que yo entré, como te dije, el 10 de junio en la logia, me inicié. En septiembre fueron en septiembre presentaron la candidatura y a mí me dejaron como vicejefe de despacho de la logia. Que cualquiera puede creer que es un puesto menor, pero no lo es, porque Ningún puesto es menor, ninguno. estás sentado al lado del jefe de despacho de la logia y tienes la obligación de sustituirlo en caso de que no esté. Claro, claro. ¿Y quién era el jefe de despacho en mi logia? Raimundo Pérez Revuelta. Me mostró todo, me enseñó todo, cómo se hacían las actas, todo, 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 todo. Y en el próximo año, eso fue en el 87, en el 88 yo fui el vicejefe de despacho. En el 89 ya yo fui el luminar de la logia. Wow. Me has descrito casi un andar, un caminar en esos años durante y eso era una de las preguntas que teníamos, que era cuáles cargos habías desempeñado y demás. Pero bueno, ya que entraste en esto, quisiéramos preguntarte, mi hermano, háblame de tu año como viceluminar, que es como se llama el cargo en Los Caballeros de la Luz, ¿sí es correcto? ¿De qué? Tu año como luminar, ¿no? Gran luminar o viceluminar, ¿cómo es? Luminar, como gran Gran luminar. luminar. Háblame de eso, háblame de tu año, háblame de esas victorias, háblame de las visitas, algunas anécdotas que hayas tenido. Bueno, déjame decirte que para mí fue un altísimo honor haber sido elegido y en las condiciones en que fui elegido, porque fueron en condiciones difíciles de la orden. Incluso a mí me habían sacado de las elecciones y en la gran convención los hermanos acordaron suspender la gran convención y volver a celebrar elecciones para que yo pudiera participar. Wow. Y, y salí electo en marzo del año 2016. Que déjame decirte, ahí me acompañó en esos 3 años de trabajo. Bueno, Javier fue mi gran vicecolector, porque él contó en su podcast la historia de dónde nos Sí, conocimos, en un sí, pueblecito de campo. Y ahí empecé yo a ver las cosas diferentes, pero en aquel momento se llamó de que si yo en algún momento era gran luminal, él me acompañaba en el gabinete. Y así fue. Desgraciadamente, él partió para acá, para Uruguay, y no pudo desempeñarse bien, pero me acompañó y me acompañó bien y ayudó en todo lo que pudo desde el punto de vista logístico en la Gran Logia. La verdad que muy satisfecho yo con él y con todo mi gabinete, porque fueron momentos difíciles. Bueno, de hecho yo salí gran luminal y era venerable maestro de mi logia masónica en aquel wow. momento. Hermano, los O sea, principales retos que tuviste en esa época. ajá. Bueno, yo creo que ese fue uno de los principales retos, poder llevar la gran luminaría de la Orden Caballero de la Luz Wow, y la veneratura de mi logia por segundo año, porque ya era mi segundo año. Llevar las dos cosas al mismo tiempo fue un reto difícil. Fue un reto difícil, pero creo que lo cumplí, que lo hice bien. Creo que lo hice bien. wow. Pudiéramos decir que es una carga fraternal tremenda. Exacto. No creo que lo hice, no lo hice como yo hubiera querido hacerlo, pero creo que lo hice bien. Eh, Trabajé en mi veneratura en la logia masónica para rescatar. Ya nos habían devuelto el local de que te hablé, donde estaba el comedor, Sí, y bueno, estaba en bastante malas condiciones, gracias al esfuerzo de varios hermanos que de la logia masónica pudimos rescatar el local y lo arreglamos y lo pusimos a disposición de la logia. qué Fue un bueno. reto, fue un reto, Te, pero se hizo. te iba a pedir que nos hablara un poquitico también de la orden en la masonería, de tus años en la masonería, tu camino por la masonería también. Bueno, como bien te dije, eh,
Yo me inicié en el año 87, en el 99 fue que me inicié en la masonería. Me inicié en la masonería por la razón de que ya yo me estaba interesando profundamente en la historia de la Orden Caballero de la Luz y en sus estudios y en sus rituales y sus cosas, y todos los caminos conducían a Roma. O sea, todos los caminos conducían a la masonería, porque la masonería es el alma de las instituciones fraternales. Hay a quien no le gusta decirlo, pero yo siempre lo reconozco. Y cuando me inicié en la masonería me di cuenta de que efectivamente teníamos muchísimo teníamos de la masonería. Y ahí eh, comencé a trabajar. La realidad es que yo, como masón, cumplía con mi logia y algunas visitas. No hice mucho trabajo fraternal en la masonería porque yo le dedicaba casi el 100% de mis esfuerzos a la Orden Caballero de la Luz. Y estando en la Consideraba, directiva también de los Caballeros de la Luz, te ocupaba mucho tiempo, me imagino. exacto, consideraba que, que me necesitaba más la Orden Caballero de la Luz. En mi logia masónica habían excelentes hermanos, porque esa fue una suerte que tuve también. Las dos logias, la de Caballero de la Luz y la de Masonería, eran logias muy respetadas dentro del circuito. Mi logia Wow. masónica es la Unión Hispana, la meritísima y centenaria logia Unión Hispanoamericana. Una logia de traye- una trayectoria, una logia centenaria dentro de la orden masónica y muy respetada, donde hubieron personalidades como, por ejemplo, José Garas de Bru, que escribió liturgias y mi logia trabaja por una liturgia escrita por él, que es la Hay una única logia logia. con su nombre, hay una logia con su nombre. Hay una logia con su nombre en Santa Fe. Sí, sí, sí. O sea, fue una personalidad dentro de la orden caballero, dentro de la masonería. Pero ya después, más acá, cuando yo me inicié, por ejemplo, recuerdo a Martín con mucho cariño. Martín era un hombre, era Wow. un carpintero, De, pero de profesión y no de había, vida también, ¿no? sí, pero no había quien le pusiera un pie adelante. Se conocía la liturgia de memoria en todos los grados y todas las ceremonias de memoria. Era una cosa increíble ver a Martín haciendo de venerable maestro o haciendo de cualquier cosa en la logia. Otro hermano que recuerdo con mucho cariño, un hermano que le decíamos Cheito, que yo lo admiraba desde antes de entrar en la masonería, desde antes. Era un hermano que vivía ahí mismo en el barrio, frente a la logia, y yo lo conocía de niño. Y mi familia tenía muy buenas relaciones con él y era una gente increíble. Cheito era una gente espectacular. Pero si tuviera que hablar después por ejemplo, de Steve, que ha sido gran funcionario en la gran logia masónica, pudiera hablar también de, de Robertico, mi abogado, Wow. Robertico, mi abogado, que siempre estuvo ahí. Todo mi andar en la Orden Caballero de la Luz era él el que me guiaba en los temas legales, tanto a mí en la orden como en mi familia también, que son hermanos que recuerdo con mucho cariño y le tengo mucho aprecio. Pero realmente, bueno, hasta que decidí ser venerable maestro de la logia y, y bueno, lo fui por 2 años consecutivos. Los hermanos querían que yo continuara, pero no podía. No podía, tenía encima la Orden Caballero de la Luz y era demasiado, demasiado trabajo fraternal. Entonces, brevemente, ese fue mi paso Por la en, masonería. en mi labia amazónica. Fui primer vigilante, fui segundo vigilante, eh, fui hospitalario y fui venerable maestro. Wow, qué bueno, mi hermano. Gracias, gracias por compartirnos. Mi hermano, piensa de un momento y descríbeme alguno de esos momentos especiales que viviste dentro de una logia, que recuerdas con mucho cariño. Bueno, momentos especiales hubieron muchos, porque después eh, se inició mi hijo.
Wow. Y ya tú puedes saber, puedes entender que fue un momento muy especial, la iniciación de mi hijo. Después se inició su madre también. Eh, mi hermana, mi hermana carnal también se inició en la logia. Y así se fueron sumando hasta, hasta mi esposa actual, la señora Nivia Ah, Rodríguez Fernández, eh, a la que yo quería convencer para que entrara en la orden y ella me decía que no, me decía que no, 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 si yo no necesito para hacer fraternidad. Y yo le decía, pero sí, pero sí. Y entonces ya yo me había presentado 2 veces anteriores para ser gran luminario. Fíjate, sí. Y no había salido. Se habían hecho una campaña bastante fuera de lo que era el ámbito fraternal. sí, como a veces decimos, Y esa política fraternal que se maneja también. esta, pero una política bastante sucia. Eh, y, y, y ella me dijo, si tú sales gran luminario, yo me inicio en la orden. Y yo realmente que pensaba que no iba a ser gran luminario. Pero como dice el dicho, a la tercera es la vencida. Las 2 veces anteriores yo había perdido las elecciones, pero curiosamente los dos hermanos que perdieron, o sea, que me ganaron en las elecciones, los dos fueron expulsados de la Wow, orden. Fueron expulsados los dos de la orden. Y la tercera vez yo no quería aspirar. Fueron, fueron dos hermanos a mi casa y me dijeron, usted es el hombre que tiene que ir. No, no, yo no quiero más ya, yo he sufrido bastante, mi esposa no quería, no, no, ya, basta, porque el camino había sido bastante tortuoso. Pero me dijeron, es que la orden es la que te necesita, y cuando me dijeron que la orden me necesitaba, ya, ahí ya eso es no como un lo dudé, llamado, como un no lo llamado. dudé, exactamente. Y de verdad que hicieron todo lo posible, hasta lo imposible, y salí gran luminario. Antes de ser gran luminario, yo fui también gran colector. Tuve la suerte de trabajar con Heriberto Saborí Verdesia, que fue gran luminario. Había sido gran maestro de la masonería, o sea, tenía Una experiencia. eh, una gran experiencia y me sirvió de mucho trabajar con él. Ahí empezaron mis problemas. Ahí empezaron mis problemas porque yo aprendí que las cosas había que hacerlas bien. No se podían hacer de otra manera que no fuera bien. Y bueno, tuve varios percances. Incluso siendo gran colector, me pusieron a disposición de los tribunales de la orden. Wow, ya. Fue un juicio grande donde fueron muchos, muchos hermanos. Y creo que eso fue lo que me salvó. La cantidad, el El teatro José apoyo, González, sí. el teatro José González Curbelo se llenó de hermanos para mi juicio. Y bueno, no quedó otra alternativa que absorberme de cargo. Después 2 veces más trataron nuevamente, las 2 veces que aspiré a ser gran luminario. Entonces dije, no, no, no. Pero bueno, al llamado de la responsabilidad ante la orden era algo a lo que no me podía negar, era algo que había jurado. Y lo que siempre he tenido claro es que la palabra de un hombre es su divisa más preciada. Así es. Mi hermano, qué interesante eso que dices que en algún momento, ¿no?, de tu vida fraternal tuviste un tropiezo, tuviste un hincapié, temas de estos legales en la orden y estas cosas, porque a veces la gente piensa que tenemos que ser perfectos, ¿no? Por ser masones, por Sí, ser ofelos, por ser caballeros de la luz, por ser Rosacruces, bueno, hay distintas fraternidades. Y no lo es. De hecho, no es un lugar perfecto, hay lugares donde hay problemas y demás. Lo que los grandes hombres saben sobreponerse a esos problemas que se puedan dar en la orden. Miran los masones ahora todo lo que está sucediendo en Cuba. No sé si tendrás algo que decirme al respecto, mi hermanito. Mira, ahora que me refiero a esto que está pasando en Cuba con la masonería, ya que tú eres masón también. bueno, si me preguntas sobre ese tema, te tengo que decir la verdad, Claro que sí. porque la verdad siempre tiene que imponerse. La realidad es que no es la masonería solamente. La masonería y todas las instituciones fraternales vienen sufriendo desde hace mucho tiempo
interferencias, para no hablar de otras cosas más, interferencias, a pesar de que el ministro de Justicia dice que no, pero sí, Está porque adornando la palabra, ¿no? Está... porque eso que sucedió eh, en la masonería sucedió en los Caballeros de la Luz también. No, Y, y bueno, gracias a Dios encontramos una solución y fue una solución viable y la mayoría fue la que decidió. Entonces, en ese caso, creo que los masones cubanos tienen que buscar la vía, porque desde posiciones de fuerza no. no van a lograr absolutamente nada. Creo que con el paso de estos años se ha demostrado que Exacto, no van a lograr absolutamente nada. Y ya hemos visto, o yo he visto por lo menos algunas entrevistas, donde siempre se salva al gobierno. Y se dice que el gobierno no ha interferido, que es una funcionaria. Pero es que esa funcionaria es la que responde al gobierno. claro, Es la que hace más de 20 años que está dirigiendo las instituciones fraternales. Y es la que acepta o no acepta los acuerdos, incluso. Tiene esa potestad. Y entonces, si ella dice que no reconoce, no van a reconocer. Entonces, yo creo que la salida más honorable, ya que no quieren, ya que no quieren eh, resolver el problema de otra manera. Creo que la manera más honorable que existe es la de convocar a unas elecciones libres y que sean los masones los que decidan quién va a ser su gran maestro. es que eso, hasta donde tenemos entendido y por entrevistas anteriores, ya eso pasó. Ya ellos convocaron elecciones, ya se hicieron elecciones, ya se eligió un gran maestro, pero todavía estas oficinas que dirigen, porque se sabe, no lo aceptan, no aceptan las elecciones libres que realizaron los masones. Creo que fueron las del 25 de mayo, si es que no me equivoco en fechas. O sea, no lo aceptan. Eso está tremendo, mi Sí, hermano. claro. Lo que pasa es que ahí hay una situación legal, ¿ves? La situación legal es que el gran maestro se retiró. O sea, este personaje que no lo considero un buen masón, porque yo creo que si Claro, fuera un buen masón, si fuera un buen masón, dejaría el camino libre. No trataría de imponerse. Y él se retiró de la alta cámara y bueno, los pasos que siguieron fueron los pasos legales, pero son los que no quiere reconocer el Ministerio de Justicia. Y claro. si el Ministerio de Justicia no lo reconoce, hermano, No hay de otra. Entonces, ¿quién no hay toma la forma. última palabra? No solo es la Ellos, masonería, no es la ellos masonería con su independencia, no, o sea, no es independiente. O sea, quien toma la última palabra es el Ministerio de Justicia, entonces. Exactamente. Wow, Ellos son quienes deciden y complican y se complica todo porque entonces la masonería no puede operar sus cuentas bancarias, no va a poder hacer nada, no va a poder tener una representación legal y sin legalidad no se puede hacer nada. está difícil. Yo quiero comunicarme con mis hermanos allá para saber en estos tiempos, han pasado un par de meses, para saber Ujú. cómo van los asuntos, para que me actualicen un poco sobre los temas. En estos días estaremos comunicándonos con los hermanos para hablar al respecto. Mi hermanito, desde tu visión interna, ¿cuál es el mayor valor que debe tener un caballero de la luz para aporte a la sociedad? Bueno, la Orden Caballero de la Luz es una escuela filosófica, filosófica, patriótica y fraternal. Así que tiene todo, todos los valores en un caballero de la luz son importantes porque es como un espejo. Sí, Nuestras órdenes fraternales son un espejo. Yo no me he visto como me he visto hoy si no hubiera sido caballero de la luz, hubiera sido masón. La responsabilidad que tiene un masón o un caballero de la luz en su trabajo. Por ejemplo, yo te pudiera hacer una anécdota que yo trabajaba en un lugar y yo manejaba un camión
y trabajaba con un grupo de personas que eran de Oriente y trabajaban en La Habana, estaban albergados. Ya te puedes imaginar, Sí, limitaciones las de todo condiciones, tipo. todo. Exacto. Y muchas veces pedían favores, ¿no? Al chofer, mira, me dieron esto, ¿tú crees que me lo pudieras llevar? Y me dieron aquello. Y yo siempre le decía que sí. Y un día hay un albañil que trabajaba allí y me dice un día, ven acá, hermano, ven acá, Santiago, eh, ¿por qué tú no te inicias en la masonería? Él era masón, no sabía que yo era masón. ¿Por qué tú no te inicias en la masonería? Yo le dije, ¿por qué me tengo que iniciar en la masonería? Me dice, porque, compadre, tú eres tan solidario con todo el mundo acá y qué sé yo. Digo, sí, pero para eso no es necesario ser masón. Y bueno, ahí tuvimos una conversación hasta que yo finalmente le dije, no, yo sí soy masón. Yo sabía, digo, sí, pero no es la función de, el masón tiene que ser un espejo, el caballero de la luz igual, tiene que ser un espejo Claro, de claro la que sí, sociedad. claro que sí. Porque fíjate que si tú haces algo mal, todo el mundo va a decir, no, pues, ¿y eso qué es caballero de la luz? ¿Y eso qué es masón? Sí, sí, así mismo es. ¿Viste? Es un peso que uno lleva a veces, una responsabilidad. Yo se Es lo como, comentaba a es, alguien. es como es un título que tú llevas y que la gente aprende a distinguir. Sí, Entonces, todo eso que la gente aprende a distinguir es precisamente porque son valores que enseñan nuestras instituciones fraternales. Porque, por ejemplo, yo te pudiera decir que cuando yo entré en la Orden Caballero de la Luz, yo conocía la historia de Cuba, lo básico, lo que enseñan en las escuelas. claro, lo que te enseño. Exacto, pero cuando yo empecé a transitar en la Orden Caballero de la Luz, entonces veía los nombres de las logias y yo decía, bueno, y este nombre, y este nombre, y este nombre. Y conocí una cantidad de patriotas, incluyendo a José González Curbelo, que fue un Ajá. patriota desconocido. De hecho, le pusieron ese título, el patriota desconocido. Y todo eso me lo mostró la Orden Caballero de la Luz. Porque entonces ibas a una logia y veías a un hermano en el aniversario, por ejemplo, hablar de su patronímico y con un Claro, amor y con un... y recuerdo, por ejemplo, una persona que era gran luminar y supremo luminar pasado que se llamaba Fidel Pérez López. Era una eminencia ese hombre cuando hablaba y con el fervor que hablaba de los patriotas cubanos. Y entonces ahí ya se te dibuja, porque no era solo Maceo, ni era solo Martí, ni era solo Dramonte. No, no, no. Hubieron hombres que entregaron hasta sus fortunas personales en ¿no? A sacrificio por la disposición de, libertad de claro, Cuba. Y entonces hoy, que nuestra patria está pasando por tan difíciles momentos, nosotros muchas veces no somos capaces de renunciar a esas cosas, a esas pequeñas fortunas personales para ponerla al servicio de la patria. no. Hermanito, hace un rato me hablaste de un hermano que significó mucho para ti. Yo tenía una pregunta preparada al respecto. Quería Ujú. preguntarte si había algún hermano que significó o que significa mucho para ti dentro de la orden. Me mencionaste un hermano, si quieres ahondar más sobre él, si quieres tratar experiencias con él, algunas vivencias, si quieres hablar, este es el momento, mi hermano. Bueno, yo te dije que Raimundo fue mi maestro, pero después la vida vuelvo y te repito, porque como me interesé tanto en la historia de la orden, conocí un personaje de esos personajes que a veces hay que bajarlos a la realidad, porque se vuelven como de mármol. Sí, Son personajes que se vuelven como de mármol. Y estoy hablando de Jorge Portuondo. de Jorge Jorge, Portuondo Jorge. Jorge Portuondo Jorge. Yo no tuve la posibilidad de estrechar su mano, de, de conocerlo personalmente, pero mi hermano, yo tuve la oportunidad de recibir una cantidad de vibraciones, no sé si
si se será la palabra correcta, de ese hombre que son inexplicables, son inexplicables. Nosotros empezamos a relacionarnos vía internet, ¿no? Y, y lo que me llegaba de Jorge Portuondo a mí era, no sé, no sé cómo explicártelo, una corriente fuerte, La porque energía de esta. una energía, Sí. yo podía sentir el amor que ese hombre sentía por Cuba y por la OTI. Y entonces me decía a mí, él me decía siempre a mí, él me decía mi gran luminario. Así me trataba Jorge Portuondo, me Qué decía mi lindo, gran luminario. hermano. Y me decía, mi gran luminario, tú tienes que centrarte porque ya nosotros empezamos a abrir el diapasón y hablábamos de todo, de política, de todo hablábamos. Y él me decía, lo importante es mantener la orden, tú sabes que la orden te necesita y no sé qué y no sé cuándo. Y yo le decía, Jorge, pero ¿cómo eso viniendo de usted yo no lo entiendo? Una persona que nació en la orden, porque Jorge nació en la orden, Caballero de la Luz, y tiene una larga data de familia en la orden. Y Sí. sin embargo, cuando tocó cambiar el mandil por el arma de lucha, usted cambió. ¿Te Entonces, lo cambió? ¿cómo, cómo me va a pedir a mí que me haga el de los ojos ciegos si lo que yo estoy viviendo en estos momentos en este país es un infierno? Pero él siempre nunca dejó de recalcar eso, de recalcar eso. Siempre tuvo atenciones. El uniforme que yo utilicé en toda mi gran luminaría, yo tenía 4 uniformes y el que yo usaba en todos los eventos y en todo, nunca me lo quité. Fue un uniforme que me regaló Jorge Portuondo. Lindo, hermano. Que lo tengo en Cuba y estoy tratando de ver ¿Cómo lo cómo lo llevas logro, para cómo tenerlo? lo logro. Exacto. Porque era una cosa mágica, era una cosa mágica, era una cosa mágica. Y, y siempre que le preguntaba algo estaba la respuesta correcta. Y empezó a intercambiar conmigo documentos de la orden, cosas que, que todavía guardo con mucho respeto y con mucho cariño. Los 2 libros que Jorge Portuondo pudo publicar, porque Jorge tiene como 7, 8 libros escritos. Sí, sí, son como 6, creo. 6 y dos Ajá. publicados, sí. Desgra- Desgraciadamente, solamente pudo publicar 2, Nuestras Raíces y, ¿cómo se llama? Siempre están al lado mío. Por acá los tengo. A ver si te los puedo mostrar. Nuestras Raíces y Glorias del Ayer. Cuando yo leí Nuestras Raíces, hermano, yo no te puedo explicar cuántas veces yo he leído Nuestras Raíces. Es como un libro. Para mí, Nuestras Raíces es como la Biblia. Ah, Y yo he tenido la oportunidad de leer a casi todos los historiadores de la OTI, sus libros, porque me di a la tarea de buscarlos y los encontré. A todos los historiadores, desde el primero que escribió hasta el último. Yo no he encontrado, no sé, esa gracia, esa que cuando tú estás leyendo la letra se te va metiendo un bichito en el cuerpo. es Eso como nada si más que estuvieras viviendo lo que estás leyendo. exactamente. Y ahí, Ah, eh, cuando me mandó todos los libros de acta que él tenía de la Federación y de la Gran Logia de Florida y de Filadelfia y todo eso, yo me volví como loco. No quería parar de leer, no quería, no quería parar de leer. Y, y bueno, ahí creé también un grupo que se llama Gran Logia de Cuba, del Caballero de la Luz, donde me di a la tarea de publicar todas esas cosas, todas esas no, cosas históricas de la orden, todas esas cosas históricas de la orden. Y la orden, por supuesto, que tiene páginas de gloria, de las que todo el mundo habla, pero también tiene páginas complicadas. sí, claro, claro. Es lo que hablábamos Tiene, anteriormente, claro. tiene páginas muy complicadas. Por ejemplo, te puedo decir que la Orden Caballero de la Luz fue intervenida.
al triunfo de la revolución. Ah, El edificio que estaban vinculados a la revolución creyeron que ya no hacía falta más orden caballero a la luz y no hacía falta, y que si el edificio había que dárselo al Ministerio de Educación, e intervinieron con armas y no dejaban pasar a los funcionarios. Eso fue una guerra fuerte de la que la orden salió victoriosa. yo me imagino también que esto pasa porque los Caballeros de la Luz sí se funda literalmente para liberar a Cuba. Exactamente, exactamente. Hay gente que lo duda, porque hay gente que dice que dónde está escrito eso, Sí. pero es que, pero es que las conspiraciones no se escriben. Usted no va a encontrar en ninguna logia masónica, por más que se conspiró en las logias masónicas, usted no Sí, va a encontrar en ningún libro de acta nada escrito de la conspiración, claro, claro que sí, claro que sí. Mi cosas hermano, secretas. tú sabes que mi hijo joven de 25 años, recién iniciado en la orden, también hace poco terminamos una entrevista donde un hermano caballero de la luz y masón, el hermano Carlos Rodríguez, recién publicamos su entrevista. Todo fue quien estuvo al lado de Jorge Portuondo durante, tú sabes, la etapa de encarcelamiento y demás. Y mi hijo al término de la entrevista me dijo, coño, papá, qué lástima no haber conocido a Jorge Portuondo. Todos hablan de él con un sentimiento y un cariño y una entrega hacia la fraternidad, a las órdenes, que aquello es enormemente, wow. O sea, el deseo de haber conocido a ese hombre, uno lo siente cuando habla con ustedes que sí tuvieron relación con él. Era era un hombre realmente espectacular, porque a pesar hay veces que la realidad de la vida convierten a los hombres en duros, de difícil acceso, ¿viste? Sí, Y él fue, y él fue un hombre que pasó una prisión complicada. sí estuvo complicado esos tiempos, Estuvo complicada. por lo que Carlito habla, Porque wow, todo eso que ese hermano habla de la prisión de Isla de Pino, yo fui a Isla de Pino a ver la prisión. Yo fui a verla. wow. Ahora es un museo, pero es un museo abandonado. Y, y caminé todas esas circulares y caminé y miré los calabozos, las cosas que los presos escribían. Tiene que haber sido muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Tiene que haber sido durísimo. Sí lo fue, sí lo fue. Tenemos la bendición de Ahí tener un recordé, hermano cerca también del grupo de ellos, el hermano Pardo, que próximamente vamos a coordinar una entrevista con él para también tenerlo por acá y dejar su historia, porque estos hermanitos ya tienen más de 90 años, te decía, y es bueno que cuenten su historia antes de partir de este mundo y que todo el mundo conozca por lo que pasaron esos grandes hombres. ahí recordé yo, ahí recordé yo una frase que tiene Martí que dice que la prisión ha sido dura para mí como no lo ha sido para nadie. Eh, Porque Martí la pasó fea, pero esos hermanos que estuvieron presos allí y las historias que hay allí Sí, de toda esa gente, bueno, se tuvieron que cerrar la prisión. a ese nivel. Mi Y hermano, no era, y no era una va- prisión también. sí, vamos a entrar en un capítulo que hablamos anteriormente fuera de cámara y es capítulo 11 de julio. Eh, Sabemos que fuiste uno de esos cubanos que salió a las calles pacíficamente, porque hay que decirlo, a solicitar un cambio. ¿Qué te motivó? Es lo que tu hermano Pedro Sánchez quiere saber. ¿Qué te motivó, mi hermano, en esa fecha tan importante para todos los cubanos, salir a la calle ese día? Bueno, a ver, siempre lo digo porque los cubanos tenemos esa manía de grandilocuente de poner las cosas como grandes cosas. Tuvo un antes y un después. No fue preparado por nadie, por ninguna organización. Yo eh, nunca tuve en sintonía con nada del gobierno. Yo siempre me mantuve en las sombras y al margen. Es la suerte que tengo de poder decir que yo viví sin estar involucrado en absolutamente Involucrado. nada. Exacto.
sin estar involucrado en nada. O sea, yo nunca fui un disidente, nunca fui una persona, nunca fui nada de eso. Pero el día 11 de septiembre yo estaba con mi familia, con mi hijo más pequeño, mi esposa y un hermano de logia, el doctor Dariel Montes, en su casa, compartiendo, y me entero de lo que estaba sucediendo por Javier. Javier fue quien me llamó y me dijo, ¿viste lo que está sucediendo en San Antonio? No, no he visto nada. ¿Qué pasó? No, tal cosa que se digo. ¿Tú estás seguro que eso está pasando? Me dijo, claro, si ahí vive mi papá y vive, yo tengo familia ahí y ya me lo verificaron. Incluso, bueno, me puso al tanto de todo lo que estaba sucediendo en San Antonio. Y ya entonces después me empezaron a llamar algunos hermanos porque en el transitar de tu vida institucional, tú haces afinidad con mucha gente. Claro. Y yo había hecho afinidad con mucha gente en toda la isla de Cuba y empecé a enterarme, la gente me empezaron a llamar, oye, está pasando esto aquí, está pasando aquello allá, está pasando aquello. Y entonces yo dije, bueno, voy a salir a ver qué está pasando en la calle. Mi hijo fue el primero que me dijo, no, tú estás loco, tú no aquí no vas a salir a ningún lado. Digo, oye, ni tú ni nadie va a evitar que yo vaya a ver qué está pasando en la calle. Y entonces eh, mi esposa quería ir, le dije, no, tú te quedas también, porque si pasa cualquier cosa, tú eres la que tiene que asumir todo aquí. Y Dariel, el doctor Dariel, que ahora está en los Estados Unidos, ahora es camionero, ahora es el camionero Dariel, dijo, no, no, pero yo sí no te voy a dejar solo, viejo, porque él me decía viejo, viejo, yo a ti sí no, al viejo no lo dejo solo, me voy con él. Y se fue conmigo. Y se fue contigo. Y, y los dos caímos detenidos ese día. Pero Mira, yo creo que fue un poco de, no sé, destino, no sé, quizás destino, porque nosotros estábamos en la calle Lealtad, que era donde vivía él, y bajamos hasta Zanja, wow, mi barrio, mi hermano. hasta Zanja. Ahí bajamos cerca de la estación de policía, la gente estaba en la calle y la policía no hacía absolutamente nada. La policía no hacía nada. Después supe que habían dado la orden de combate y que entonces ahí fue donde se Sí, complicó todo, porque hasta donde yo vi, cuando yo llegué a Zanja y Velascoaín, lo que venía subiendo y bajando por Velascoaín, para arriba y para abajo, aquello era el pueblo, mi hermano. impresionante, brother, impresionante. Era una cosa impresionante. Quería preguntarte eso específico. ¿Qué tú sentiste? ¿Cómo tú lo viste en ese momento? ¿Cómo viste las No, calles llenas de gente? las calles llenas de gente, hermano. Yo vi, yo dije, esto se jodió hoy, esto se acabó, porque la gente estaba, además, exacerbada, gritando y libertad, y era una cosa increíble, que si no la hubiera vivido, creo que mi mejor experiencia de mi vida ha sido haber vivido ese momento. Ese momento. Hermano, una pregunta que se me ocurre ahora, un segundito. ¿Ese día salió a la calle Santiago Novera o salió a la calle Gran Luminar Pasado Santiago Novera? No, ese día yo salí a título de ciudadano. De cubano, brother. Cubano era De mi cubano, mi compromiso hermano. con mi país, y yo estaba en desacuerdo con todo lo que estaba sucediendo, cómo no iba a salir. Gracias, gracias, campeón. Y aunque yo había participado en el año 94, cuando el maleconazo, yo estuve en el maleconazo también, pero el maleconazo duró muy poco, porque el maleconazo solamente fue en esa zona, en el área del malecón, de la lanchita de Regla hasta la punta, y ya cuando bajaron por San Lázaro todos los camiones Sí, llenos de gente del Blas Roca, que entre entonces paréntesis. era el contingente Blas Roca, pero qué casualidad que era un contingente de trabajo y todos los pullovers eran nuevos y toda la ropa que tenían puesta era Sí, nueva. Y eso duró poco, lo pudieron sofocar rápido. Pero lo del 11 de julio, yo dije, no, esto no lo va a sofocar nadie, no lo va a sofocar nadie. Y entonces ya yo tenía contacto con otras personas y me decían, no, en, en el Capitolio también, en la calle Monte también. Y entonces, bueno, ahí
voy subiendo yo y veo que un policía tiene agarrado por el cuello a una mujer. Y yo fui a increparlo, suéltala, suéltala, es una mujer. No, no te metas, es una mujer, suéltala, por favor, suéltala, suéltala. Y él la soltó y me agarró a mí. Vino Dariel, se metió también y no sé qué, y déjalo, tú no ves que es un viejo y no sé qué, y lo agarraron a él también. Pero la misma gente lograron, lo mismo que yo había logrado con la mujer, lo lograron Con conmigo. ustedes. Lograron que el policía me soltara. Y cuando me soltó, yo empecé a caminar para arriba, para Velascoaín, para donde estaba el templo masónico. Y ahí, yo no sé de dónde salió, si él me siguió, yo no sé, me volvió a agarrar de nuevo. Y ahí me montaron en un patrullero y bueno, fui a parar a Zanja, dicen que ya estaba llena, pues yo oía lo que le Sí, indicaban a él en la por radio. la planta. Zanja estaba llena, la cuarta unidad que está en Infanta y Manglar estaba llena y me zumbaron para Aguilera, una estación de policía que está por allá por el barrio mío. Y ahí, eh, pero quiero decirte algo que para mí fue lo más importante, hermano, porque todo el mundo habla del 11 de julio, todo el mundo habla de lo que pasó, de lo que sucedió, pero yo he escuchado muy poca gente decir que el 11 de julio era el natalicio de José de la Luz y Caballero. Qué coincidencia. Qué coincidencia, ¿no? Entonces, yo que todo lo pienso y que todo le doy vueltas en mi cabeza, me acordé del poema famoso de Birnes, de que nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Y para mí, Luz Caballero fue el que reveló a su pueblo. Para mí, es una cosa muy personal mía, no es que, Sí, claro. pero para mí fue él, porque él hizo tanto en la juventud cubana a través de la educación y tantos de casi todos los discípulos de Luz Caballero o marcharon a la manigua o fueron hombres de ciencia. Y entonces yo que me considero un discípulo, Marchaste a la que, manigua. que creo que es el mayor reto, que es el mayor reto de un caballero de la luz, Sí, ser un discípulo de verdad de José de la Luz y Caballero. A mí no me quedaba otra que estar. claro que sí. Hubiera sido una cobardía mía quedarme Mi trancado en mi hermano, casa y ¿cuánto tiempo estuviste encarcelado? Me imagino que en la misma prisión, ¿no? En la cárcel. bueno, nosotros de ahí de Aguilera, esa misma madrugada, déjame decirte que a ver, fueron momentos intensos, momentos largos, pero después cuando tú lo analizas en el tiempo fueron cortos, porque ahí en Aguilera el calabozo estaba lleno, repleto, no cabía nadie más cabía allí. Y, y como a las 3 de la mañana se empezó a hablar de eso mismo, de José de la Luz y Caballero y de aquello, habíamos otros hermanos allá, y, y se empezó a cantar el himno nacional a las 3 de la mañana. Ay, ay, ay. Y qué cosa tan, Impresionante, brother. eh, tan grotesca que nosotros empezamos a cantar el himno y que los calaboceros bajaron y daban con los palos en la reja Para que para no que cantaran el himno nacional. no cantaran el himno nacional. Eso fue algo que me marcó. Ahí a las 5 de la mañana vinieron, empezaron, bueno, vamos a empezar a llamar y van saliendo y no sé qué. Nos montaron en una jaula y nos llevaron para una prisión que hay en el Cotorro. Y después supimos que esa prisión eh, habían sacado a todos los presos de ahí para hacer un hospital ahí para la COVID. Ahí el recibimiento fue algo que si tenía alguna duda
en algún momento de las cosas que se contaban, ahí pude saber que no, O sea, si que no tenías hay alguna lugar. duda de lo que son capaces, Exacto. wow. Son bestias. Son bestias. Sencillamente son bestias. Y como bestias se comportaron esa noche. Tuvimos más de 4 horas en un soleador, le dicen los presos a eso, que es como una especie de patio, pero nada más tiene una sola entrada y una sola salida. Y reja por arriba. Nosotros pasamos ahí toda esa madrugada ahí, y toda esa madrugada fue castigando, ¿no? Toda esa madrugada fue castigando, hasta que nosotros pasamos Psicológicamente, para... hablándoles de lo que podía pasar, lo que iban a hacer, esas cosas, No, de lo que o podía castigo pasar, físico. y de golpe, y de maltrato, y el que se reviraba le daban más duro, y una cosa bestial, una cosa que no era humana, no podía ser una reacción humana, si la gente lo que estaba era pidiendo libertad nada más, más ¿Y nada. recibiste algún bastonazo, recibiste algunos golpes, mi hermano? Soy sincero, no, no, a mí en lo personal no. Yo me estuve tranquilito ahí, la verdad, y no, a mí no me dieron un bastón, lo que yo pudiera decir que fue un Sí, bastonazo, sí. sí, estaban y a todo el mundo le hacían así con el bastón, pero sí vi gente ahí, que yo vi ahí un hombre que estuvo 3 días con la cabeza partida y no lo llevaron nunca a coserle la cabeza y la ceja, Después de haberle dado. después de haberle dado. Y nunca lo llevaron a coserlo. Ah, qué justicia, Y mi después hermano. los días que estuvo ahí, yo ahora mismo no te sabría decir si fueron 4 días, si fueron 5, si fueron 7. Eh, Era una cosa, un baño, 49 o 50 creo que habíamos, hombres en una galera de esa que le llaman, y, y un solo, por un latiguillo de un lavamanos, era por donde salía el agua. Ponían el agua media hora en la mañana, media hora al almuerzo y una hora en la tarde. No, Por ese latiguillo nada más que salía agua, no había más agua. esa era para tomar, para todo. A tomar, para bañarse, para todo. Yo no me bañé en los días esos que yo estuve ahí, yo no me bañé. ¿Cuántos días, mi hermano? ¿Cuánto tiempo estuviste Creo que fueron 5 días. Creo que fueron 5. en ese lugar? Después de Ajá. eso, ¿te enjuiciaron? ¿Fuiste a juicio o algo? No. No, no, gracias. Después supe gracias a qué, ¿no? Gracias a los hermanos acá de Uruguay, a casi todos los hermanos de la logia que publicaron mi foto como desaparecido. Claro, no, no sabían dónde Creo tú estabas. que no sabían, nadie sabía dónde yo estaba. Mi esposa había ido a todas las estaciones de policía y no le decían dónde yo estaba. No, no a mí, a nadie, a nadie. Ningún familiar de los presos del 11 de julio supo dónde estaba su familiar preso. Estaban desaparecidos. Entonces, Exactamente. Entonces, gracias a eso y gracias también a Jorge Portuondo, hijo, que también por allá, por Estados Unidos, sí. también formaron su ruido con eso. El cuarto día, creo que fue, el cuarto día, yo recibí la visita de dos oficiales de la seguridad del Estado. Oh, Y bueno, ellos estaban asombrados. Asombrados no, ellos no estaban asombrados, ellos estaban haciéndose los asombrados. De que, ¿por qué yo, si yo era un líder religioso, qué hacía yo metido en una cosa como esa? Yo le dije, bueno, líder una cosa religioso. como... Ajá. En primer lugar, yo no soy un líder religioso, soy un líder fraternal. Ahí está. Esa es la gran diferencia. Ese es lo primero. Y lo segundo, eh, yo no salí a la calle como líder fraternal, yo salí a la calle como ciudadano. Usted está de acuerdo con que los niños no tengan leche, usted está de acuerdo con esto y con esto y con esto, y le empecé a mencionar cosas. Y él me dijo, bueno, eh, empezó a hablar conmigo, mi hermano, me dijo cosas que no tenía por qué saberlas, porque eran de conocimiento de un círculo tan reducido de personas que no tenía por qué saberlas, pero lo sabía. Y sabía de todas las cosas que nosotros habíamos hecho y que habíamos hablado y entonces yo le dije, bueno,
No, están revisando las cámaras. Yo, no, pueden revisar las cámaras. Yo no hice nada. Yo lo único que hice fue protestar. Tampoco le iba a decir que había, o sea, yo no le iba a dar ningún dato ni ninguna Claro, información. claro, claro. No, no, yo no hice nada, absolutamente. No, porque tus hermanos de Uruguay están diciendo que tú estás desaparecido y que tú no sé qué y que tú no sé cuándo. Pero tú no estás desaparecido, tú estás aquí. Digo, bueno, eso es un problema de categorización de lo que usted piense que es un desaparecido, porque si, no sé si mi esposa lo sabe, ustedes han hablado con mi esposa. No, sí, sí, ya tu esposa lo sabe. Claro, después yo supe que cuando salió esa foto, después fuimos encajando todo, ellos llamaron al Comité Central, a Caridad Diego, que es la que atiende las instituciones fraternales en Cuba, Sí, y por ahí, por esos canales, le avisaron a dos hermanos, le avisaron a dos hermanos. Uno no hizo absolutamente nada, no fue capaz ni de avisarle a mi familia. El otro sí, llamó a mi casa y le dijo a mi esposa, oye, tu esposo está en tal lugar, esto, y me llamaron y me dijeron que estaba así, 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 así. Bueno, nada, al otro día creo que fue, al otro día, o si no fue al otro día, fue al otro, eh, me llamaron y me soltaron. Me dieron a firmar una carta de libertad, pero nunca me dieron la carta. o Me sea, no hay una dieron copia, una, no, tú no tienes una copia, no tienes nada. yo no tengo nada. Realmente no hay evidencia. Solamente Dariel que sabe que me llevaron. Claro, es que esto está hecho por eso. Eso está hecho intencionalmente. No dejar evidencia. Eso es intencional. Y Eso es entonces intencional. lo que me dieron fue un talonario de una multa para pagarla por la alteración del orden público. Wow. Esa fue. Hermano, en tu vida personal, ¿cómo te afectó esto? En tu vida personal y en tu vida fraternal. ¿Qué repercusiones tuvo esta acción tuya de salir a las calles a protestar por las condiciones que estaba, bueno, por lo que sabemos que salieron todos los cubanos a las calles el 11 de julio? Bueno, calcula tú que a partir de ese momento era un seguimiento constante. Todas las semanas me citaban a mí a la estación de policía. Wow. Solamente por decirte eso. Frente a, yo trabajaba en un policlínico que está en el cerro y frente a la oficina donde yo trabajaba, eh, había una persona que ya yo, ya yo sabía que él estaba conmigo. Lo único que me faltó fue hacerme amigo de él, porque ya lo veía todos los días. Y después, ya cuando yo me iba, él se iba también. O sea, que no era ni de barrio ni de nada. Y entonces ahí realmente en la fraternidad ellos querían que yo saliera de la Gran Logia porque yo en la Gran Logia yo participé, o sea, trabajaba en la Gran Logia también, en las oficinas de la Gran Logia. Tenías un cargo en la Gran Logia. Y tenía un parque. Yo hacía la colecturía de la Gran Logia y hacía muchas cosas más. Sí. Realmente hacía muchas cosas. Era como un jefe de oficina en la Gran Logia. Y, y ellos querían que yo renunciara a eso, que me fuera de ahí. Y yo le dije que no, yo no me iba a ir. ¿Alguna Que presión yo no por me parte de hermanos específicos que tú pudieras sospechar de que están vinculados o infiltrados del gobierno, ¿no? Bueno, ya te dije que llamaron a un hermano y nunca llamó a mi familia. O Y sea, nunca yo tengo avisó. nombres. Lo que pasa es que esos nombres no merece No, claro. mencionarlos. No, no, no. No, no merita para nada darle No, participación en no nada. merita mencionarle esos nombres porque eso no. Además, yo siempre he tenido claro algo. Yo siempre he tenido claro algo. En la orden hay hermanos y no hay hermanos. Claro que Hay sí. gente que no son hermanos, no van a ser nunca Claro que hermanos. sí. Claro que sí. Y menos en Eso es algo órdenes como las que tenemos allá incluso, en Cuba, que sabemos. incluso cuando hay veces que la gente dice, no, porque esto mismo que te estaba diciendo, no, porque si imagínate, es caer a la luz. No, la orden es perfecta, pero nosotros no. Los hombres Nosotros no, claro. cometemos. Y entonces cada cual tiene el derecho de defender en lo que cree. Yo creo que eso fue algo que yo heredé de mi padre. Yo defiendo lo que ¿Qué, yo creo. qué Y experiencia, mi respeto. hermano, te dejó? ¿Qué experiencia te dejó esto? Para ti, ¿qué enseñanza, qué experiencia te ha dejado este evento en tu vida? Bueno, ya te dije que si alguna duda tenía,
sí, Porque hay veces que tú te cuentan cosas y tú dices, pero ¿será posible de verdad? ¿Pero será posible? No, ya las dudas se disiparon todas. Y las dudas se disiparon y la prueba está que yo estoy en el Uruguay. Yo no quería salir de Cuba porque yo tenía mi vida hecha en Cuba. Ya yo tenía 62 años cuando yo salí de Cuba. O sea que mi vida estaba hecha, mis hijos estaban allí y todo. Y yo tuve que dejarlo todo, abandonarlo todo y empezar de cero. y empezar de cero de nuevo. Y aquí estoy empezando todavía. Llevo ya 3 años, voy a cumplir 3 años y voy a empezar todavía. Y gracias a estos hermanos de Soles y Rayos, y muy en especial a Javier, que sin su ayuda no hubiera sido posible. Otro hermano que me ayudó muchísimo también, que fue el hermano eh, Felito, Félix Eduardo León Fraga. Otro hermano que fue el que me sacó todos los pasajes, fue todo, todo. Ellos se ocuparon absolutamente de todo, de todo. Y cuando llegué acá, tenía un lugar donde vivir gracias a Javier y después volví a vivir en casa de Felito también. O sea que gracias a la logia Soles y Rayos para mí ha sido como el bálsamo. Mm. Y yo le soy fiel a ellos. Yo siempre le he dicho a ellos, yo no siento la logia como mi logia, porque el espacio el espacio de Fraternidad Martiana 199, ese espacio no lo puede ocupar nada. Es como el Nada, espacio de mi madre. El claro que espacio sí. de mi madre no lo puede ocupar nadie. Oh, Y el espacio de Unión Hispanoamericana tampoco lo puede. Yo no me he afiliado aquí a la masonería. Yo me afilié a Soles y Rayos también porque prácticamente me obligaron a solicitar la baja en Fraternidad Martiana. ya. Mis hermanos de Fraternidad Martiana lo saben, ellos saben. Y no me quedó otro remedio que darme baja y entonces empezar aquí con estos hermanos de Sol y Radio. Pero la ayuda emocional sobre todo, porque muchas veces pensamos en lo material y lo material no tiene ninguna importancia. Es importante para vivir tener cosas porque son necesarias, Sí, pero la ayuda emocional ha sido muy fuerte, muy fuerte, de todos los hermanos de Soles y Radio, de qué todo, bueno, absolutamente. y en el momento necesario, pues tienen un valor sobreañadido también. O sea, que en el momento que lo necesites, ahí esté. Mi hermano, Exacto, exacto. ¿algún consejo de parte se dice, Gran Luminar Pasado, Gran Santiago Luminar pasado. Noguera, de parte de Gran Luminar Pasado, Santiago Noguera, para las nuevas generaciones, para los jóvenes cubanos caballeros de la luz, para los caballeros de la luz fuera de Cuba? ¿Algún mensaje en general para todos ellos? Bueno, el mensaje está, yo siempre le digo a mis hermanos que cuando quieran buscar un mensaje, cuando quieran buscar algo, independientemente que la Biblia, ¿no? Es un libro que ayuda, Sí, pero que vayan al libro de aforismo de José de la Luz y Caballero. Son pequeñas sentencias que él dejó al margen de los libros que leía y que después José Ignacio Rodríguez, creo que es el nombre correcto, recogió de su biblioteca personal y hizo un libro que se llama Aforismo de José de la Luz Caballero. Ahí está todas las sentencias. Y Luz Caballero decía que la libertad es el alma del cuerpo social y la libertad es el cimiento del mundo moral. Si no hay libertad, hermano, no hay absolutamente nada. no hay absolutamente nada. Así mismo, No hay hermano. absolutamente nada. No hay progreso. No hay mejor vida. No hay nada. Porque la tiranía, decía Luz Caballero también, es una atmósfera que sofoca los impulsos del corazón. Ah, Entonces, usted podrá tener todo lo que quiera tener. Yo no tuve una mala vida en Cuba. Yo no tuve una mala vida. Siempre trabajé y siempre busqué lo necesario para que mi familia estuviera bien. Pero me faltaba lo que hoy estoy disfrutando. claro, la libertad. Porque
ahora, como le digo yo a ellos cuando hablo con ellos, ahora yo no sé lo que quiero, porque estoy descubriendo un mundo nuevo y yo no sé lo que quiero, ni hasta dónde quiero llegar, pero lo que yo sí sé es lo que no quiero. Y lo que no quiero es que nadie interrumpa mi libertad de poderla disfrutar. Hermano, Ese muchísimas es gracias. el Sí. mensaje para los jóvenes. Si quieren luchar por ella, que luchen. Y si no quieren luchar, saben que no van a tener nada. Claro que sí. Muchísimas gracias por haberte tenido. La verdad es un placer que hayas aceptado la entrevista. Ha sido una bendición de verdad pasar un tiempo contigo, aprender de todas tus enseñanzas. Ha sido, la verdad, muy positivo para nosotros y bueno, creo que así para nuestros oyentes y los que nos ven en los canales de YouTube de este podcast. De las preguntas que te hicimos, si crees que algo falta, si crees que algún tema falta, mi hermano, este es tu momento, este es un tiempo que quiero darte para que tú hables de algo que tú creas que nos faltó, algo que quieras expresar, algo que quieras decir. No, no creo que haya faltado nada. Darte las gracias a ti por haberme invitado. No creo que era merecedor de esto, pero eh, Javier habló y bueno, no quedaba de otra que aceptar la invitación. Agradecerte a ti, agradecerle a los que puedan, a mis hermanos de logia, de Fraternidad Martiana, de Unión Hispanoamericana, que los llevo en mi corazón, que no me olvido nunca de ellos, y a mis hermanos de Soles y Rayos, que son mi familia. Y a todo el que lo vea y el que quiera opinar, que opine lo que quiera. Yo aprendí ya que si Cristo vino a salvar al mundo, según dicen, y tiene tanta gente en contra, ¿quién soy yo? Si yo soy un simple mortal. Siempre voy a Hermanito, defender una vez más vamos a agradecerle a Jorge y a Javier por haber hecho posible esta entrevista y creo que sí, Ujú. desde más allá del juramento, creo que sí era necesaria la entrevista y sí eres merecedor de una entrevista, mi hermano, y a nombre de más allá del juramento y a nombre mío propio, porque no, yo llevo muchos años fuera de Cuba, quiero agradecerte que ese día estuvieran en las calles y siendo voz de ese pueblo que tanto está sufriendo hoy día. Quiero agradecértelo, mi hermano a nombre de los que estamos fuera de Cuba y no pudimos estar ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, quería también, es que a veces ya la mente traiciona también los años. Eh, Quería mandarle un saludo especial, muy especial a la hermana Gran Luminar Pasada, Hilda Portuondo. A Nuestra ella sí querida tuve Ida. a nuestra querida Hilda, a ella sí tuve la oportunidad de conocerla. Ah, A ella la vi dos veces en Cuba. Las dos veces que fue, yo, yo fui a visitarla y es una excelente persona. Bueno, no podía ser de otra manera siendo la esposa de Jorge Portondo. Que la, yo es doy que la fe de eso, familia, la tenemos a nuestro lado. Yo doy fe de eso. es que la familia Portuondo son grandes todos, Son son grandes especiales. todos. Yo pensaba cuando Y, estábamos hablando, yo pensaba, perdón, cuando estábamos hablando, yo pensaba, wow, no conocía a Jorge Portuondo Jorge, pero tengo a Jorge Portuondo hijo, ajá, hermano, sí, sí. amigo, lo Pero tengo no conmigo. sé si, no sé si habrás leído los libros que te mencioné. La mejor, Tengo uno de los libros la mejor, firmados por Jorge hijo, bueno, la mejor manera de conocer a Jorge Portuondo es leer lo que escribió. leyendo su Yo, literatura. Wow. desgraciadamente, no veo el día de que esos otros libros se puedan publicar. Sé que el tema de las publicaciones eh, es bastante complicado, pero yo sueño con algún día que todos esos libros que Jorge dejó tienen que ser publicados, porque ahí está escrita no solo la historia de la Orden Caballero de la Luz, sino la historia de un hombre que la amó profundamente. Wow. Mi hermano, muchísimas gracias y nada, hasta pronto. Estaremos en contacto, ya tienes mi contacto, cualquier cosa, estamos en comunicaciones para futuras entrevistas y saben, ya pueden contar con este canal y pueden contar con mi persona para lo que necesiten desde el Uruguay. Muchísimas gracias, mi hermano, por estar con nosotros acá. Gracias a usted, mi hermano. Muchas gracias a Gracias, mi usted. hermano.
A ustedes que nos acompañaron, gracias por escucharnos en nuestros canales de podcast. Gracias por vernos en nuestros canales de YouTube. Agradecemos que se suscriban a estos canales. Nos ayuda muchísimo con su suscripción y con su seguimiento, con sus comentarios. Muchísimas gracias por vernos y síganos para otros capítulos de Más allá del juramento.